Son las 9:13 en esta mañana del miércoles. Estamos teniendo un programazo como de costumbre para aquellos que nos sintonizan las 4 horas desde las 6 de la mañana o desde las 5 de la mañana. Hay gente que madruga, no apaga hay gente que está 24 horas con el radio que lo deja prendido. Sí, duermen con él y todo. Están pasando un programazo esta mañana como es la costumbre. Hoy tenemos a la pastora Marlene Arroyo, también es teóloga, en este segmento que le hemos llamado el reto de los teólogos. Teólogos. Buenos días, Marlene. Buenos días, Juan Carlos, Moraima, Abdiel y toda la gente preciosa que está en sintonía con nosotros aquí en Ruth. Qué bueno. Usted dice con quién comienza. Entre Fernández Reyes no lo tenemos hoy, pero sí. ¿Verdad? Él siempre deja su preguntita. Su preguntita. Vamos a comenzar con él. Con él. A ver. Sí, muy bien. Comencemos con Fernan. Es una pregunta de una oyente. Sí, y las preguntas de Fernan ameritan. Él no está, pero dejó la música. Sí, dejó todo. Dejó todo. Una oyente le preguntó, tengo una pregunta que me gustaría le llevaras. En un estudio bíblico de la iglesia se me enseñó que los ángeles no pueden sentir, o sea que no pueden llorar, amar, reír. Si eso es cierto, ¿por qué Lucero, quien era el ángel más hermoso creado, sintió celos, envidia de Dios? Y no solo él, sino que se llevó con él miles de ángeles. Entonces, ¿sienten o no los ángeles? Sé que fueron creados para proteger. Gracias. Vamos entonces a responder. Tremendísima pregunta, Padre Santo. Y vamos a responderla rapidito porque fíjate que si es la duda de una oyente, posiblemente pueda ser la duda de muchísimas personas. Así que vamos rapidito. Los ángeles son seres espirituales, pero personales, es decir, tienen personalidad, tienen inteligencia, tienen emociones, tienen voluntad. Y esto es una realidad no solamente para los ángeles que son fieles y leales al Padre Eterno, que están en su presencia, que son asignados para estar con nosotros aquí en la tierra, sino también esto es aplicable a los demonios, a los ángeles caídos también. Ahora, cuando leemos Mateo capítulo 8, versículos 29 al 31, vemos un ejemplo claro de que los ángeles tienen personalidad y tienen inteligencia. Voy a leerlo rapidito. Es la historia del Gadareno, que fue libertado por Jesús de Nazaret, donde dice, los demonios gritaron, Jesús, Hijo de Dios, ¿qué vas a hacernos? ¿Vas a castigarnos antes del juicio final? Es decir, ahí tenemos demonios que fueron ángeles que tienen conocimiento de que ellos han perdido, de que hay un juicio final, y le están diciendo a Jesús, vienes antes. Y dice el verso 30, no muy lejos de allí había muchos cerdos, y los demonios le suplicaron a Jesús. Subrayemos aquí, suplicaron. Si suplicaron es porque están sintiendo algo. Exacto. Están sintiendo desesperación. Y dijeron, si nos sacas de estos hombres, déjanos entrar en esos cerdos. Y tenemos aquí demonios que están, mire, también tienen ideas, así que tienen inteligencia, tienen emociones, tienen voluntad. Vamos a otro ejemplo. Hablando de las emociones, Lucas capítulo 2, versículo 13, cita, de pronto muchos ángeles aparecieron en el cielo y alababan a Dios cantando, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Aquí vemos ángeles que están alabando. Alabanza significa gratitud, agradecimiento por algo. Y aquí tenemos a los ángeles que están sintiendo agradecimiento, están cantando y están exaltando el nombre del Señor de forma libre y voluntaria. Nadie los está obligando tampoco. Santiago capítulo 2, verso 19 dice, tú crees que existe un solo Dios. Muy bien, pero hasta los demonios creen en él y tiemblan de miedo. Así que tenemos aquí ángeles y demonios que tienen fe, que tienen la capacidad de temblar en su espíritu y sienten temor, sienten miedo. Son emociones, algo más. Apocalipsis capítulo 12, verso 7 al 9 dice, después hubo una batalla en el cielo. Uno de los jefes de los ángeles, llamado Miguel, acompañado de su ejército, peleó contra el dragón. El dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer y ya no se les permitió quedarse más tiempo en el cielo. Arrojaron del cielo al gran dragón, que es la serpiente antigua, es decir, al diablo llamado Satanás, que se dedica a engañar a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra.
Entonces, tenemos aquí a Satanás y tenemos a sus ángeles, a sus demonios, que tienen la capacidad de mentir, que tienen la capacidad de engañar, que tienen la capacidad de traicionar de forma libre y voluntaria. Así que ya con estos versículos bíblicos ya podemos demostrar que los ángeles tienen personalidad propia, que los ángeles tienen toma de decisiones, que no son robots, que los ángeles pueden sentir, que los ángeles tienen conocimiento y tienen inteligencia. Por lo menos 5 cosas te he dicho. Rapidito, Judas capítulo 1, versículo 6 dice: así pasó también con los ángeles que rechazaron y abandonaron el lugar de honor que Dios les había dado. Dios los tiene atados para siempre con cadenas y están encerrados en lugares oscuros hasta que llegue el gran día del juicio final. Así que puedes ver que el mismo Dios Todopoderoso los ha atado con cadenas hasta el día del juicio final, encerrados en lugares oscuros. ¿Por qué? De lo peligrosos que son, de lo terribles que son. Ahora, Hebreos capítulo 1, versículo 6 dice: y cuando Dios envió a su Hijo a este mundo, ordenó que todos mis ángeles lo adoren. Los ángeles tienen la capacidad de obedecer al Padre Eterno y de seguir sus instrucciones, solo que no tienen un cuerpo real. Pero el hecho de que los ángeles no tengan cuerpos no le afecta a la personalidad. Y otro dato importante: y el mismo Padre Eterno puede asignarle cuerpo y lo puede hacer ya y lo puede hacer ahora. Por ejemplo, lo hizo en la gran historia de Sodoma y Gomorra. Quienes llegaron allí a sacar a Lot fueron 2 ángeles, ángeles que el Padre Celestial les asignó cuerpo. Era tal su personalidad física y su belleza que hasta los querían violar. Querían atacarlos, los malvados que vivían allí en Sodoma y Gomorra. Y no nos olvidemos lo que la Biblia dice sobre nosotros, que nosotros posiblemente hemos ayudado, hemos hospedado ángeles sin saberlo. Mira qué interesante está esto. Ahora, termino de esta manera. El conocimiento que poseen los ángeles, obviamente es un conocimiento que está limitado porque son seres creados, porque no son omniscientes, ni omnipresentes, ni omnipotentes como el Dios Todopoderoso. Fueron ángeles creados por el Señor. Ahora, los ángeles tienen conocimiento, lo que nos da la impresión, y con esta te voy a dejar pensando todo el día, nos da la impresión que estudian la Escritura. Nos da la impresión que estudian la Biblia y que estudian el mundo mucho más exhaustiva y profundamente que los seres humanos, y ellos obtienen conocimiento de ello. Parece que ellos están observando constantemente las actividades humanas, a diferencia de los humanos, hasta el punto que saben cómo los seres humanos podemos reaccionar ante ciertas situaciones. Así que da asignación a la hermana preciosa que se ha comunicado con nosotros. Léase Salmos 148, 8, 1 al 2 e Isaías 6:3, donde dice que ellos alaban. Hebreos 1:6 y Apocalipsis 5:8 al 13, donde dice que ellos adoran. Job 38, 6 al 7, donde dice que los ángeles tienen la capacidad de alegrarse, de sentir gozo. Salmo 103:20, donde dice que ellos obedecen y le sirven al Señor. Job 1:6, se presentan delante de él. Apocalipsis 7:1, son instrumentos de juicio. Hechos 12:5 al 10, Dios los puede usar para traerte hoy una respuesta a tu oración. Hechos 8:26, ayudan a la iglesia a ganar vidas para Jesús y acercar a la gente a Cristo. Diga aleluya, Santo Padre. Animan en momentos de peligro. Hechos 27:23, cuidan de los justos. Lucas 16:22. Así que los ángeles son mucho más emocionales de lo que podemos pensar. Poderosa respuesta a la pregunta de esta oyente. Con mucha evidencia. Sí. Los ángeles. ¿A quién continúa? Con usted, Juan Carlos. ¿Conmigo? Sí, vamos. Me acordaste a mi nieto que cuando quiere que lo coja al hombro me dice, sí, conmigo. Ay, qué bello, qué bello. Ok, tengo la escritura 2 de Timoteo capítulo 3, del Muy verso bien. 1 al 5. Rapidito dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Uy, Y la palabra piedad, busqué el significado, sí, interesante por demás,
Sentimiento de compasión o misericordia significa piedad. Tendrán apariencia, o sea, tanta gente evidentemente mala, como al mismo tiempo tienen apariencia de piedad. Y termina diciendo la exhortación de Pablo a Timoteo: a estos evita. Y lo más peligroso aquí es que el entorno de Timoteo no era el mundo. El entorno de Timoteo era la iglesia. Por lo tanto, el apóstol Pablo le está diciendo: esta gente que tú tienes que evitar está contigo. Está allí en la iglesia. Repito, porque... ¿Qué clase de detallazo? Sí, porque donde Timoteo estaba no era en el mundo. No, le está hablando como un ministro del Señor. Y le está diciendo: cuídate de esta gente, evita a esta gente dentro del entorno donde tú te estás moviendo, que es en la iglesia. Entonces tenemos que definir rapidito qué es eso. Dios mío, ¿a qué se está refiriendo? Lo podemos comenzar planteando de una forma muy sencilla. Ama a todo el mundo, pero no te puedes juntar con todo el mundo. Ama a todo el mundo, pero tú no puedes ser amigo de todo el mundo. Así que vamos rapidito a lo que es una apariencia de piedad. Una apariencia, algo que parece, pero que no es. Y en este momento histórico, y todavía en el siglo XXI... había gente que tenía una apariencia, es decir, practicaba un conjunto de prácticas religiosas, como en automático. Ahora bien, ¿cuáles pueden ser esas prácticas religiosas para que usted los vaya identificando? Gente que canta, gente que levanta las manos, gente que lee la Biblia, gente que se bautiza, gente que come pan y vino, gente que participa de la Santa Cena del Señor, gente que tiene libros de oración, gente que hace credos, gente que tiene una vestimenta consona con lo que exige cierta congregación, gente que puede hablar en lenguas, gente que tiene que vamos a ir al Antiguo Testamento también, que utilizaba las campanitas y tenía vestimenta sacerdotal. Pero gente que también tiene predicaciones, gente que tiene unos sermones y unos consejos impresionantes, gente que pasa al altar, hablando también a la iglesia católica, gente que reza para aplicarnos a todo, o a la iglesia hermana adventista, o gente que guarda el sábado, de una forma programada, planificada, repetida, ensayada, de tal forma que la práctica es un ritual que se repite constantemente, que se observa, pero eso nada tiene que ver con el espíritu de esa persona, nada tiene que ver con el corazón, porque lo que está allá adentro no es cónsono con lo que está reflejando acá afuera. Entonces, ¿qué sucede? Que son gente, vamos a llamarle cuadrada, que la forma de adoración que ellos tienen no le permite al Espíritu Santo que los guíe y no le permiten al Espíritu Santo que controle cada experiencia que ellos pretenden tener. Por eso dice la Biblia, lo dijo Jesús, que Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad, lo dice Juan capítulo 4, verso 24, y se lo dijo a una mujer religiosa, la mujer samaritana que hablaba del Señor, que llegó a decir: yo estoy esperando al Mesías y cuando el Mesías venga nos revelará todas las cosas, pero tenía 5 maridos y el que tenía en ese momento tampoco era el de ella, era una mujer religiosa. Por eso este verso es muy importante porque significa que toda la adoración no debe provenir de rituales, sino del Espíritu Santo de Dios. Y esta adoración y estas prácticas que provienen de la mente carnal es enemistad contra Dios. Es por eso que sí es posible que una persona cante, que una persona predique, que una persona se congregue y cuando sale de la experiencia religiosa se va a pecar, se va a fornicar, se va a hablar mal de la gente, se va a adulterar, se va a robar, personas que son corruptas en sus trabajos. Sí es posible, y termino, la iglesia ha tenido que lidiar con todo esto desde sus inicios. Y es interesante que la palabra evitar, aquí en este texto es una palabra griega, apotrepou, que significa literalmente dale la espalda, cambia de dirección, esquívalos, en un sentido más claro puertorriqueño. Con esa gente ni hables, ni comas, ni compartas, ignóralas totalmente. ¿Por qué? Porque este tipo de persona es peligrosa. De hecho, la Biblia dice que hay falsos maestros. Imagínese usted, que parecen pero que no son, y son peligrosas. ¿Por qué? Porque te pueden desviar del camino correcto. Amén. Wow.
Poderosa respuesta a esto de segunda de Timoteo capítulo 3. Hay que evitar gente. Te falta la Moraima. Moraima o Yola. Con ella terminamos. Ajá. Marlene, no siempre el que comienza una misión necesariamente es el que la termina. Cierto. Hemos visto casos como en Brooklyn, el famoso puente de Brooklyn, lo comenzó uno, lo terminó otro, la visión. Y te pregunto, vemos esto también con Moisés y Josué. Ajá. Nadie te podrá hacer frente, esto está en Josué 1:5, en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Sí. No te voy a dejar ni te voy a desamparar. Para mí ambos fueron importantes, Sí. para mí ambos fueron claves, para mí ambos eran complementos, pero no sé hasta qué punto, si traemos esto en la actualidad, la gente es capaz de ver cuán importantes son los complementos. Y siempre la balanza se inclina, lamentablemente, hacia uno más que otro. Se le da más importancia, más valor a uno que otro cuando ambos trabajaron. ¿Qué aportación, si traemos a estos dos personajes, Moisés y Josué, cuál es la importancia de ambos? Muy y si bien. lo podemos aplicar acá. Claro que sí. La invitación que siempre nos hace el Padre Celestial es a comenzar y a terminar lo que nosotros hemos comenzado. Sin embargo, cuando nosotros terminamos nuestra asignación divina, obviamente alguien nos está esperando para que le entreguemos el manto. Le entreguemos el batón y esa persona tiene otra asignación. Fíjate que aunque todo es Israel, los hebreos, son dos mentalidades completamente diferentes que necesitaban un liderato distinto. Porque el pueblo de Moisés, el corazón manso y el corazón servil que tenía Moisés era necesario para poder tolerar a esa gente, porque era gente murmuradora. Millones en contra. Millones, ay no, qué horrible. Sí. Lo expresaste y sonó como fuerte. Sí, sí. No eran uno ni dos que le querían dividir, no, era mucha gente que estaba en contra de Moisés y él no se dañó en ningún momento. Moisés sí, tenemos que reconocer que cometió algunos errores como todos los cometemos y qué bueno que están en la palabra del Señor. Dios no nos esconde los errores. Voy a mencionar algunos. Por ejemplo, ese segundo libro de la Biblia que se traduce en español como Éxodo, en el original es Shemot. Y Shemot no podríamos definirlo así exactamente como un éxodo, salida. ¿Por qué? Porque el Shemot implica Moisés va a salir de Gosén de Egipto, las familias, los nombres, los apellidos de quien yo te diga. Ese fue el Shemot, la salida que ordenó el Padre Eterno. Pero Moisés, ay bendito, con ese corazón, si hubiera sido puertorriqueño estaría todo el día, ay bendito Señor. ¿Sabes lo que hizo? Todos los que quieran venir, vengan conmigo. Y es por eso que casi 1 millón de egipcios estuvo junto con los israelitas de camino a la tierra prometida. Mira qué interesante está esto. Esto le trajo devastadoras consecuencias, porque allí tenemos el becerro de oro, que históricamente hablando no fue construido por manos hebreas, sino por los artesanos egipcios que estaban juntamente con los israelitas a través del desierto. Por eso es, rápido, que el Padre Eterno, cuando está con Moisés allá en el monte, en un momento detiene el romance entre ellos dos y dice: Moisés, desciende porque tu pueblo se ha corrompido. Ese es el mismo Dios que le dijo a Moisés: dile a Faraón, deja ir a mi pueblo. ¿Dónde está la diferencia entre mi pueblo y tu pueblo? Mi pueblo son los que yo llamé. Pero tu pueblo es la gente que tú permites que esté al lado tuyo y que Dios no la llamó para estar contigo. Alguien tiene que recibir esta palabra en esta preciosa hora del Señor, porque a veces, paréntesis rápido, cargamos con tanta gente en nuestra vida y ministerios, gente que nos da tantos problemas y que nos atrasa, precisamente porque es que Dios no te dio permiso para que tú cargues con toda esa gente. Tenemos que hacer Shemot, no un éxodo como lo hizo Moisés. Entonces ya Josué es otra cosa. Ya Josué tiene un pueblo ya procesado, José tiene un pueblo ya cernido por el Dios Todopoderoso. El pueblo de Moisés no conocía su potencial. Como no lo conocía, se pasaban pidiendo, Señor, quiero pan, maná, Señor, quiero carne, porque no conocían el potencial que ellos tenían. En la generación de Josué conocían el potencial que ellos tenían. Por lo tanto, Dios le dijo: ahora le quito el maná, le quito la columna de nube,
le quito la columna de fuego, yo le quito todo, mira, le quito hasta la roca que viaja con ustedes y que le provee agua, porque ustedes conocen su potencial y ustedes saben que ustedes solitos se pueden conseguir su pan, se pueden conseguir su carne, ustedes solitos se pueden conseguir su agua, ustedes lo pueden hacer. Fíjate que el pueblo de Moisés tenía mentalidad de esclavo, el de Josué tenía mentalidad de guerrero. Esta gente trabajaba para conquistar. Y termino de la siguiente manera porque sé que esto tiene que bendecir a alguien. Hay muchos pastores también que nos sintonizan, que toman notas, predican esto. Todos los guerreros de Moisés se murieron en el desierto. Todos, Moraima no quedó ni uno vivo. Sin embargo, los guerreros de Josué tuvieron grandes conquistas en el desierto. Y hubo algo maravilloso aquí. Y es que la gente de Moisés vivía con dolor en el corazón. Pero Dios le dijo a la generación de Josué, ustedes no. Circuncídense antes de ir a la batalla. Y podemos aplicarlo a nosotros en este siglo. Arranca todo lo que te queda en ese bendito corazón. Mira, saca el dolor, saca el pasado, arranca todo, circuncídate para que puedas tener una gran victoria. Luego le dijo el Padre Eterno, tómate una semanita para sanar. Es decir, y ahora, mira, tú no ministres con tanta amargura en el corazón, tómate una semanita para sanar. 3, Dios le dijo a los de Josué, yo quito el oprobio de mi pueblo. Es decir, y lo que ha llegado a tu corazón, porque tú lo has permitido, porque no hay dolor que llegue a tu corazón si tú no lo permites, aleluya, yo lo quito de tu vida. 4, rapidito, dice la Biblia que celebraron la Pascua 14 días después de este momento y allí justo antes de la primera conquista de Jericó, porque la generación de Josué celebra antes de conquistar. El tiempo se me termina, pero mira, te divorciaste, celebra tu nueva relación, no hay ningún problema, te dejaron, te abandonaron, adulteraron contra ti, estás en bancarrota, celebra la empresa nueva que viene, la casa nueva que viene, la gente celebra. Y la generación de Josué es una generación que se sembraron en Dios, comieron del fruto de la tierra, trabajaban, conquistaban, una mentalidad diferente, un líder diferente. Qué poderoso esta mañana. Así rapidito. El reto de los teólogos, poderoso, Marlene. Gloria a Dios. Cada vez esa vara está... Me la ponen más no, alta. para nosotros, porque tú todas las... Tenemos que meternos más profundo más para seguir subiendo la vara de las preguntas. Para que no las batee, que ella un día nos diga, esa no la puedo contestar. Oye, eso no va a pasar, eso no va a nos ha pasar. dicho ninguna vez. No me hagan orar y ayunar. 40 días y 40 noches. La pastora Marlene Arroyo, ¿cómo la gente te sigue? Claro que sí, 787-644-2544 es el número telefónico para que te comuniques con nosotros. 787-644-2544. No te olvides que nos congregamos en Ponce, Puerto Rico, domingos 9:30 de la mañana y 2 de la tarde. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Marlene Arroyo. Allí grabamos enseñanzas para ti, y a nuestro podcast de preguntas y respuestas, Marlene Arroyo. Y no te olvides de adquirir nuestros libros, Dios viviendo dentro de ti, entrando al reino de Dios e historias de mujer. Llámanos 787-644-2544. Excelente. Bueno, ya mismito tenemos al licenciado y sacerdote Carlos Pérez. Hay un colega sacerdote de Estados Unidos que dijo, no se puede ser católico y demócrata a la vez. Le pregunté a Carlos Pérez si quería responder, ¿verdad?, las expresiones de este colega sacerdote de la Iglesia Católica en Estados Unidos. Me dijo que sí, y venimos en breve con eso. Excelente el sacerdote. Gracias, Marlene. Cada día lo comienzo aquí.